El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo, una persona bien conocida, cuando uno va a la iglesia, va a la escuela dominical, mayormente todos los niños conocen a aquel que tenía la misma estatura que los niños, Zaqueo. Aquel que ellos se identifican muy bien con Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era pequeño de estatura, pero también muy curioso, lo mismo que todos los niños, así como fuimos nosotros. Y Jesucristo, en un momento de su recorrido, el Señor Jesús nació en Belén, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en aquel pueblo que en hebreo se llama Betlehem, la casa del pan. Es interesante que aquel que él mismo dijo: Ego eimi, yo soy el pan del cielo. Aquel que iba a venir del cielo como pan, como cordero, como siervo, como luz, como puerta, como camino, como verdad. Aquel que iba a venir del cielo como pan, nació en aquel pueblo que se llamaba la casa del pan, Betlehem. La palabra Bet es en hebreo la que se usa para describir una aldea, una casa, una ciudad, un pueblo. Y, por ejemplo, en Bet-El, casa de Dios, Bet-El. Y Jesucristo nació en Betlehem, en Belén. Creció hasta la edad de 30 años en el norte de Israel, en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Cuando Jesucristo tuvo 30 años, el último profeta del Antiguo Testamento se levantó, llamado Yohanan. Yohanan es hebreo y significa el Señor siempre da gracia. Yohanan, Dios siempre está dispuesto a dar la gracia. Pero este último profeta del Antiguo Testamento de todo predicaba, menos de la gracia, porque él era el último representante de los antiguos profetas. Los antiguos profetas, su labor mayormente era acordar de nuevo al pueblo
de la ley y del pacto que ellos se habían separado. Cuando luego el apóstol Pedro escribe su primera epístola, en capítulo 1, versículo 10, dice que todos los profetas profetizaron de la gracia que se iba a manifestar. Querido oyente, es impresionante lo importante que es la gracia de Dios en nuestra vida. Algunos dirán, pastor, pero la santidad es muy importante también, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad, tienes razón. Pero permíteme preguntarte una cosa. ¿Cómo llegaste tú a esa santidad? ¿Por tus propias obras? Lo dudo. ¿Por tu propio esfuerzo? Lo dudo. Algunos me dirán, pero pastor, uno tiene que vivir justamente. ¿Correcto? Y quiero preguntarte una cosa. ¿Y tú lo has conseguido? No me cuentes nada. ¿Sabes, querido oyente? Mire, nosotros todos hemos pecado. Lo dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado. Pero, dice Romanos 3, 24, somos justificados por la gracia, gratuitamente. La gracia que vino a nosotros no nos costó nada, pero a Jesucristo le costó todo. Y todo lo que era Jesucristo por naturaleza, todo lo que era Jesucristo por su santidad, todo lo que era Jesucristo por su comportamiento, todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. En 1 Corintios 1, versículo 30, dice el apóstol Pablo que por la iniciativa de Dios, esa es la razón por la cual nosotros estamos en Cristo Jesús. No solo creemos en Jesucristo, no. Nosotros estamos en Jesucristo. Y dice, el cual se ha convertido para nosotros sabiduría de Dios, santidad, justificación, salvación. Nuestra santidad es la santidad de Jesucristo. Nuestra justicia es la justicia de Jesucristo. Nuestra redención, nuestra salvación, es la salvación que nos trajo el Señor Jesucristo. Él es el Mesías. Y cuando Jesucristo, a la edad de 30 años, fue allí al Jordán a dejarse bautizar, ¿tenía él necesidad de dejarse bautizar? No, en ningún momento. Él no tenía que dejarse bautizar. Pero como él quería identificarse con nosotros, porque sabe una cosa, querido oyente, no sé si probablemente usted es católico, evangélico, probablemente agnóstico, ateo, tiene que saber una cosa de Jesucristo. Todo el misterio de la vida, todo el misterio de la creación, todo el misterio de la anchura y la profundidad y la longitud de todo el universo, toda la gravitación, toda esa masa oscura, toda esa velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo, toda esa extensión para nosotros difícil de comprender de las galaxias, de los universos, esa velocidad, esa distancia a la luz del Sol, que necesita 8 minutos 20 segundos para llegar de la superficie del Sol a la Tierra.
Ese es el tiempo que necesita un rayo de luz para llegar del Sol a la Tierra. 8 minutos, 20 segundos. Son 155 millones aproximadamente en invierno, 150 millones en verano de distancia. Todo ese misterio, todo sistema molecular, todo el micro, todo el macrocosmos, todo lo que nosotros nos podemos imaginar, todos los pasos cuánticos, todos los átomos. La Biblia dice que todo el misterio de Dios y de la creación está en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Dios el Eterno, como la Biblia le dice en hebreo, El Olam Adonai Israel, el eterno Dios del pueblo de Israel, el Shaddai, el omnipotente, el Yahweh Shammah, el Dios omnipresente, el Yahweh Shalom, el que te transmite la paz, Yahweh Rafa, el Dios que sana, Yahweh Tzidkenu, el Dios que justifica, el Dios Yahweh Tzibaot, el Dios de los ejércitos de ángeles. Dios el Padre, Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. La razón fue que nosotros no habíamos apartado de Dios, pero el amor provoca que lo que tú amas, tú nunca te apartas de lo que tú amas. Probablemente tu hijo se fue de casa, pero tu hijo nunca se fue de tu corazón. Probablemente tu hija se fue de tu casa, pero siempre está presente en tu corazón, porque el amor provoca que lo que amas siempre está presente. Y Dios el Padre, Él nunca se separó de nosotros. Fuimos nosotros que nos separamos de Él. Pero Dios el Padre, en su infinito, eterno, inexplicable amor, profundo amor, cariño, como Él vio que nosotros no nos pudimos acercar a Él, porque nuestra naturaleza no es compatible con la suya, Dios el Padre nos quiso atraer, pero no podía, porque como somos nosotros y como Él es, no es compatible. Y Dios el Padre nunca cambia de naturaleza. Él puede cambiar de planes, como hace las cosas, sí, pero Él, de naturaleza, Él nunca cambia. Y como nosotros no nos pudimos convertir en Dios, que es imposible, por eso Dios el Padre, Él tomó la iniciativa. Él envió a su Hijo Jesucristo, llamado en el cielo la palabra de Dios, el Logos, o en hebreo, Dabar. Y Jesucristo vino a la tierra, no para vestirse como hombre, no. No como para aparentar como hombre, tampoco. No para maquillarse como hombre, no. En Jesucristo hay un misterio. Él siempre era Dios, nunca dejó de ser Dios. Se despojó de su gloria, sí, lo dice Filipenses 2:7, Juan capítulo 17, versículo 5,
Él se despojó de su gloria radiante para nacer como hombre. El Verbo se hizo carne. Jesucristo era hombre y Dios a la misma vez. Él era Dios y hombre a la misma vez. Él no era el Dios que se mezcló con el hombre. No. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él decidió humillarse y ser hombre. Cuando Jesucristo se identificó con nosotros para vivir esa vida perfecta, para llevarnos de nuevo a Dios el Padre, Él se identificó tanto con nosotros que cuando Juan Bautista estaba bautizando, Él vino para ser bautizado y Juan Bautista dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesucristo le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y dice la Biblia, y entonces Él lo dejó. Jesucristo, detrás del bautismo, se fue al desierto y fue tentado 40 días y 40 noches por la persona más mala que os podéis imaginar, por el mismísimo diablo. Y dice la Biblia que a los 40 días Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Le dieron la escritura del profeta Isaías, que tienes que imaginarte que esa escritura tiene una longitud de 8 metros. Yo he visto la escritura original que está en el Museo de Jerusalén de Israel. Tiene 8 metros de longitud. 8. Y cuando Jesucristo abrió el profeta Isaías, encontró el pasaje donde estaba escrito: el espíritu de el Ruach de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a hacer libre, a sanar, a proclamar el año de la gracia y del favor de Dios. Cerró el libro, lo enrolló y, como costumbre de todos los judíos, le dio un beso a la escritura por respeto. Se lo dio al principal de la sinagoga, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido la escritura. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez, en ese momento, en esa sinagoga, la palabra escrita tuvo un encuentro con la palabra viva. Jesucristo es la palabra, el Verbo. Y Jesucristo habló. Y en ningún momento, y quiero que estéis atentos, querido oyente, en ese momento, en ningún momento pronunció la palabra la gracia. Él no dijo en ningún momento la gracia. Pero dice la Biblia, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la fuente de la gracia. Él es la razón de la gracia. Él es el autor de la gracia. Él es la razón completa de la gracia. Y Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Empezó predicando del reino, terminando hablando del reino,
Como dice en Mateo 4:17, Él empezó hablando del reino, y dice Hechos 1:3 que Él terminó hablando del reino antes de irse al cielo. Él no vino a juzgar. Jesucristo no es como muchos religiosos que predican juicio y destrucción. Como dijo Jesucristo muy bien en Juan 3:17, porque Dios no ha enviado a su Hijo a condenar el mundo. No. Él lo envió a salvar. El único que te condena y es una de sus armas favoritas es Satanás y todos sus siervos. Yo no sé si algún día leíste la Biblia, querido, pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? En Gálatas 1 dice que todo aquel que no predique el evangelio de la gracia está bajo condenación y maldición. Imagínate lo serio que es la cosa. Todo aquel, y como dice el apóstol Pablo, y aunque sea un ángel o quien sea, si alguien no predica el evangelio de la gracia, ese evangelio que nos dice que Dios el Padre en su gracia se nos acercó a nosotros, y en su gracia Él nos atrae, Él nos perdona, Él se acerca, Él nos rodea, Él nos da su santidad. La gracia de Dios el Padre, la gracia del único Dios eterno, la gracia que solo se encuentra en Dios el Padre, como dice primera carta de Pedro capítulo 5:10, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la gracia, el Padre de Jesucristo se convirtió en nuestro Padre. Jesucristo era hijo por nacimiento. Nosotros somos hijos e hijas por la gracia. Jesucristo era santo por naturaleza. Nosotros somos santos por la gracia. Y si eres cristiano, o dices que eres cristiano, quiero decirte que es imposible ser cristiano y no vivir bajo la gracia. Si no vives bajo la gracia de Jesucristo, confiando en Jesucristo, en su obra y no en las tuyas, si no vives bajo la gracia de Jesucristo, estás continuamente bajo una condenación. Siempre hay un vacío en tu corazón, siempre hay una inseguridad. Tú no sabes si de verdad lo está haciendo bien. Pero la gracia de Jesucristo, querido oyente, no se puede imaginar el poder de la gracia. La gracia de Jesucristo lo que provoca. Querido oyente, solo por la gracia el Señor se nos pudo acercar. Solo por su gracia nos pudo atraer. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es la iniciativa de Dios el Padre para salvar este mundo. Y cuando Jesucristo anduvo por Galilea, Idumea, Judea, un día llegó a un lugar llamado Jericó, aquella primera ciudad que el gran general Josué conquistó. Yo no sé si algún día te has dado cuenta que el nombre Josué no es hebreo. El nombre Josué, Yeshua, es la traducción
del nombre Josué, es griego y proviene del nombre Yahshua, que significa Jesús. ¿Sabías que Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero nunca lo pudo llevar a la tierra prometida? Porque solo en Jesucristo, solo en Josué celestial, solo en nuestro Josué celestial, llegamos a la tierra prometida. Y Josué, cuando llegó a la tierra prometida, la primera ciudad que se encontró grande era Jericó. Aquí, en ella, esa ciudad Jericó, había un personaje interesante. Una prostituta. Una ramera, como se dice hoy en día, pero tenía fe. Y esa mujer fue salvada en esa conquista. Esto para algunos religiosos que me están oyendo, se estarán arrancando las cejas y los pelos. ¿Cómo puede salvar a una ramera? Muy simple. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesucristo tuvo razón cuando dijo: fariseos, escribas religiosos, hipócritas, las rameras y los publicanos serán los primeros que van al reino de Dios. Bajo la gracia de Jesucristo todo cambia. Bajo la gracia no hay ninguna condenación para ninguna persona. Dios el Padre no condena ahora. Ahora es el tiempo de salvar, de sanar, de liberar. Ya algún día sonará la trompeta que vendrá desde los cielos, el trono blanco, donde Jesucristo se sentará. ¿De acuerdo? Ya vendrá el momento. Pero ahora es el tiempo de sanar. Ahora es el tiempo. O como un amigo mío, que cuando estuvo estudiando para medicina, tuvo que trabajar 2 años con un médico en las autopistas en Alemania. Y siempre que había un accidente, ellos eran llamados para ir para allá. Y él me contó de varios casos cuando llegó. Y una familia atropellada completamente en el coche. No podía salir del coche porque el coche estaba aplastado. Pero la gente estaba viva. Y me contó que cuántas veces, cuando la gente estaba viva, uno culpaba al otro por el accidente. Imagínate, 2 en un coche están atropellados, están conscientes, pueden hablar, pero no pueden salir del coche porque a lo mejor se le ha metido un hierro por el estómago o por las piernas y tienen que venir los bomberos y hacer trozos ese coche para sacar a esas personas. Y me contó, imagínate, que bajo esa situación tan difícil, muchas veces la persona que iba al lado acusaba al conductor: hemos tenido un accidente porque tú lo has hecho. Y mi amigo, el médico, que es cirujano, decía: ahora no es el momento de acusar, ahora es el momento de salvar. Y él decía: permíteme primero que le saque del coche y luego cuando esté sano os podéis acusar, pero ahora no. Querido oyente, ahora no es el tiempo de acusar. Ahora es el tiempo de salvar, de hablar del perdón, del amor de Dios, de la gracia. Tener paciencia con nosotros. Y cuando Jesucristo llega a Jericó, y quiero que sepas una cosa, que Jericó era una ciudad maldecida.
se pronunció una maldición sobre Jericó. Allí en el libro de Josué. Pero cuando Jesucristo entra a Jericó, Él elimina todas las maldiciones. La Biblia dice que iba pasando por la ciudad, que iba a pasar por medio de ella. Pero en esa ciudad había un hombre pequeñito de estatura, su nombre es Zaqueo. Ahora tienes que saber una cosa, que el nombre Zaqueo es un nombre que en hebreo aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 28, 2 al 13. Esa palabra Zaqueo en hebreo viene de la palabra sakaj, que significa Dios se ha acordado de ti. Pero en otros libros, traducciones que tengo, Zaqueo también significa el inocente. Significa el limpio de corazón. Y tú me vas a decir, pero pastor, ese hombre era un ladrón. Espera. Espera, no juzgues muy rápido. Porque siempre estamos juzgando a la gente. Porque se viste de una forma, como trata de una forma, como anda de una forma, y siempre está juzgando a la gente. Y no conoce el corazón. ¿Cuántas veces se juzga sobre una persona y no se conoce el corazón? Para mí es un misterio. Yo no lo miro, pero hay programas en la tele donde 4, 5, 8 personas hablan de una persona y la hacen pedazos. Y yo me digo, ¿de verdad alguien conoce el corazón de esa persona? No. Y sucedió que Jesucristo llegó a Jericó y había un hombre que su profesión no era nada santo, a lo contrario. Era, como se dice en Almería, era un jeta que tenía más cara que un autobús. Era un recaudador de impuestos, que no es nada malo, pero era jefe de ellos, significa que él engañaba a los que engañaban. Él le cobraba más a ellos de lo normal y además engañaba a los romanos, que era el jefe de los ladrones, vamos a llamar así. Era rico. Pero ¿sabes que la riqueza que no ha venido por justicia, dice la Biblia en los Proverbios, toda riqueza injusta no te trae paz? Hay gente que tiene mucho dinero y vive en paz. ¿Sabes por qué? Porque se lo han ganado de una forma correcta. Pero hay gente que tiene dinero y no vive en paz, porque ese dinero es injusto y lo injusto no te trae paz. Y este hombre, Zaqueo, era pequeño de estatura, su nombre Sakaj, el hombre de limpio corazón, inocente. Dios se acordó de ti. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Por qué? Porque era pequeño de estatura. Lo mismo que Napoleón. Pequeño, pero ay mi alma. Pequeño, pero wow. ¿Sabes lo grande que tú eres? Tú eres tan grande como tu corazón, como tu mente, como tu espíritu. Verdadera grandeza se tiene en el corazón. Verdadera grandeza se tiene en el corazón, no lo que uno puede ver. Y corriendo delante subió a un árbol, a un sicómoro. Es interesante, a un sicómoro. A un sicómoro. Se subió rápidamente para arriba, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio y dijo, Zaqueo. Y ahora oye esta palabra, date prisa. Querido oyente, date prisa. Estás perdiendo el tiempo. Date prisa. Desciende rápido. Y ahora oye esta palabra, porque hoy es necesario que yo posee en tu casa. En Juan 4 dice que era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esa mujer. Cuando Jesucristo vino a Jericó, sabía que era necesario ir a Jericó, porque en Jericó Dios el Padre tiene un hijo escondido. Y me explico, tranquilo, vamos versículo por versículo. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Le recibió con gozo, con alegría. Pero al ver todos los religiosos murmurando, que decían, ha entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Porque Zaqueo invitó a su familia, a sus amigos, y Jesucristo está comiendo y no dice nada. Durante toda la comida, Jesucristo, que es la persona en gracia y es la gracia en persona, no dice nada. ¿Sabe lo que dice el profeta Sofonías? Yahweh Adonai está en el medio de ti y no dice nada. Por amor a ti está en silencio. Él no dijo nada. Estaba comiendo, no dice nada. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Pregunta, querido oyente, pregunta. ¿Jesucristo le pidió a él que lo haga? No. No. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que una de las revelaciones más grandes que vas a tener es esto. Que Lucas 19, esto que pasó con Zaqueo, viene detrás de Lucas 18. Y tú dices, ¿y eso por qué tan gran revelación? Te digo por qué. Porque 2 días antes de llegar a Jericó, un hombre rico, lo encontramos en Lucas 18, versículo 18, un hombre rico, judío, según la ley, vino y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo dijo, mira, ya que me preguntas de una forma como judío, ya que me preguntas bajo la ley, déjame contestarte bajo la ley. Guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles de ellos? Y él dijo, esto y esto y esto. Y él dice, todo lo he hecho. ¿Qué me falta? Jesucristo dijo, aún te falta una cosa. Vende todo. Da a los pobres y ven. Tendrás un tesoro en el cielo. Ven conmigo, sígueme. ¿Qué dice la Biblia? Él se puso muy triste. En otro lugar en Lucas dice, él se puso muy oscuro porque no esperaba esa contestación. Pero 2 días después, Jesucristo llega a Jericó, se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Jesucristo no dice nada, entra a su casa y es cuando la gracia te visita inesperadamente. La gracia te visita inesperadamente. Y dice la Biblia que este hombre, por propia iniciativa, él se levantó. Mire, querido oyente, mire. Ya muchos años como cristiano. Yo no fui siempre cristiano, tú tampoco.
Aquí nadie nace como cristiano. ¿Tú naces en una cultura cristiana? Sí, pero cristiano solo eres cuando naces de nuevo por el perdón de Jesucristo. Nadie de nosotros aquí, sea en España, que ha nacido en España, es automáticamente cristiano. Ninguno. Ninguno. Nadie. ¿Tú has nacido en una cultura cristiana? Sí. En costumbres supuestamente cristianas también. Pero no significa que eres cristiano en ningún momento. Cristiano eres cuando tú has puesto tu vida en las manos del Señor Jesucristo y le has pedido perdón. Cuando le has pedido que Él venga a tu vida. Eso es ser cristiano. Luego le sigues, le eres obediente y tienes una relación con Él. Entonces eres cristiano. Cuando crees en Jesucristo de todo corazón. ¿Y sabes? Cuando Jesucristo llegó a la casa de Zaqueo, pregunta, ¿Jesucristo le dijo algo? No. Porque tiene que saber un secreto, querido oyente. ¿Dónde está la gracia de Jesucristo? Y quiero que esté atento. ¿Dónde se encuentra esa gracia que usted y yo necesitamos? Esa gracia está primordialmente en 3 lugares. La gracia de Dios, sí, está en toda la tierra, Salmo 33, Salmo 119, pero no voy a eso. ¿Dónde es el lugar que te garantiza un encuentro con la gracia? ¿Dónde es el lugar que te garantiza un encuentro día a día fresco con la gracia? ¿Cuál es? Existen 3 lugares. Según Hechos 20:32, la gracia está en la palabra. Según Hebreos capítulo 10, versículo 29, la gracia está en su espíritu. Cosa que también dice en hebreo en el profeta Zacarías 12, versículo 10. Y tercero, la gracia está en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, entró la plenitud de la gracia de Jesucristo, su vida, su amor, su luz, su cariño, su paciencia, su cuidado, su amor. La gracia de Jesucristo entró con todo poder, inesperadamente, a la casa de Zaqueo. Por eso, Zaqueo dio un salto, dice la Biblia en griego. Comiendo, todos comiendo. Zaqueo dio un salto y dijo, Señor, la mitad de mis bienes lo voy a dar. Pero perdona, para. Zaqueo, si nadie te lo ha pedido. Zaqueo te hubiera contestado, la gracia provoca en mí lo que nadie me lo tiene que pedir. La gracia provoca en ti lo que nunca la ley provoca en ti. Déjame dar una anécdota sobre la ley y la gracia. Cuando hay gente que dice que predica la ley o que son de la ley, déjame decirte una anécdota. Nadie de ellos son de la ley, porque ni conocen los 10 mandamientos en su orden. El otro día estuve en un lugar grande, lleno de pastores, y pregunté, ¿quién de vosotros de verdad conoce los 10 mandamientos justo en su orden? De más de 600 que había, ni uno levantó la mano. Y le dije, tranquilos, nadie de vosotros va al infierno porque estamos bajo la gracia. Pero ahí os dais cuenta que nosotros tampoco conocemos muy bien la ley. La ley de Dios es perfecta, pero no te puede hacer perfecto. Salmo 19. La ley de Dios es buena, pero no te puede hacer bueno.
Cuando gente religiosa, y yo estoy hablando ahora mayormente de evangélicos, cuando ellos pretenden ser religiosos, legalistas, según la ley, ¿sabe lo que me da cuenta? Que cada uno se inventa su propia ley. Lo que en una iglesia está permitido, en otra no está permitido. Lo que en una iglesia es del Señor, en otra es del diablo. Es tremendo, es impresionante. ¿Por qué? Porque se inventan sus propias leyes. Se inventan. Queridos, vamos ya, para allá. Estamos bajo la gracia. Deja de juzgar a los otros, deja de machacar a los otros. Tú y yo estamos bajo la gracia. Porque oye este secreto. La gracia provoca en ti lo que la ley nunca puede provocar en ti. La ley religiosa demanda. La gracia te lo regala. El Antiguo Testamento demandaba justicia. Bajo la gracia, Dios te regala la justicia. La gracia provoca un corazón dadivoso. ¿Os dais cuenta cómo, con cuál corazón se levantó Zaqueo? La gracia provoca en ti una vida profunda de oración. Profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre aquellos que viven en Jerusalén, los moradores de Jerusalén, el pueblo de Israel, aquellos que creen el espíritu de la gracia y de oración. La gracia provoca en ti una entrega completa de corazón. ¿Sabe lo que pasó aquí en la casa de Zaqueo? Que Zaqueo voluntariamente, como dice Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrece voluntariamente. Bajo la ley, la gente no se ofrece voluntariamente, sino obligadamente. Lo obligan. La gracia no te obliga. La gracia provoca en ti un amor, una entrega, ser dadivoso, ser generoso. Porque oye lo que dice la Biblia, y solo lo dijo 2 veces Jesucristo. Atención, solo 2 veces lo dijo. Le llama a Zaqueo hijo de Abraham. Lo mismo que Lucas capítulo 13, versículo 16, a esta mujer encorvada, hija de Abraham. Zaqueo, en el profundo de su corazón, era un hombre creyente. Lo hacía mal, sí, pero no importaba, porque su buen corazón le estaba acercando a un encuentro con Jesucristo. Y Zaqueo, él mismo se levantó. Zaqueo se levantó y él mismo generosamente, él mismo, sin que nadie se lo pida, él dio esa ofrenda. Algo que en el Antiguo Testamento, solo una anécdota quiero darlos para que comprendáis cuánto vale la gracia, qué provoca la gracia, que uno se entrega voluntariamente. Cuando el Señor le dice en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 22, le dice a Moisés de mezclar la unción para los sacerdotes, dice, tomarás especies finas, y dice, de mirra excelente. Tienes que saber que esa palabra mirra excelente en hebreo significa mirra que ha fluido ella misma. Me explico. Y con eso terminamos, para que veas la diferencia entre la ley y la gracia. Cuando hablo de la ley, no estoy hablando tanto de la ley de Moisés, porque casi nadie de nosotros la conoce, a no ser que seas un rabino, un judío ortodoxo. Cuando hablo de la ley, hablo de esa ley evangélica muerta,
religiosa que no vive bajo la gracia. ¿Y cuántos de nosotros dicen que son creyentes, pero viven en esclavitud? ¿Cuántos? My goodness. Muchísimos. Porque solo en la gracia encontramos la libertad de amar a Dios libremente, profundamente. Cuando dice Moisés, o el Padre, mejor dicho, le dice a Moisés que coja mirra, excelente, en hebreo dice mirra que ha fluido ella misma. Mirra que ha fluido ella misma. Me explico. La mirra, yo compré mirra, muy poco, un vasito, no un vasito, una botella pequeñita. No te puedes imaginar el olor fuerte que tiene mirra original. La mirra, esa mirra venía de Arabia o muchas veces venía del Himalaya, a 3.000 metros de altura. Es una planta muy fea que pocas veces al año da unas gotas a través de su corteza. Se le quedan unas gotitas ahí colgando y cogen esas gotas y esa es la mirra que ha fluido sola. Pero en la planta de la mirra se puede cortar lo mismo que el caucho, se corta la corteza y da más mirra. Le hacen daño a la planta para que dé más. Pero esa mirra no cuesta tanto como la mirra que ha fluido sola. ¿En cuántos sitios a la gente le cortan? ¿En cuántos sitios a la gente le obligan? ¿En cuántos sitios a la gente le manipulan? ¿En cuántos sitios a la gente le condenan? Querido oyente, mire. Si usted cree en la gracia de Jesucristo, si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, quiero decirle, tranquilo, ninguna maldición te va a llegar. Ninguna hechicería tiene poder. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tema. Bajo la gracia no hay maldición. Sí hay corrección, porque Dios el Padre te corrige como un hijo, pero no hay condenación. Por eso, cuando la gracia viene a tu vida, como la casa de Zaqueo, se levantó, saltó y se entregó al Señor. ¿Cuántas veces he visto yo eso? ¿Cuántas veces he visto yo eso? Gente por amor hacer las cosas. ¿Y sabes cuál es el indicativo que la gente vive bajo la gracia? Es estar libre del temor. La religión solo trae temor, miedo. Pero el amor perfecto echa fuera todo el temor. Querido oyente, si eres cristiano, tú y yo vamos a hacer una oración ahora para que la gracia venga a tu vida como la casa de Zaqueo. Que la gracia de Jesucristo venga a tu casa. Que ahora la gracia entre por la puerta de tu gracia, de tu casa, por la puerta de tu familia, por la puerta de tus corazones. Los corazones de tu familia. Que el Señor traiga paz y restauración.